Dios les bendiga en esta ocasión, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de compartir su palabra por este medio. En esta ocasión quisiera ponerle título a esta prédica. Sería Jesucristo tomó mi lugar. Dice en Génesis 1:1, cuando todo fue creado, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero al empezar eso, ya en el Salmo 139:16 dice: en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Es decir que cuando el Señor creó, ya Él estaba preparado, ya tenía sus planes, ya todo estaba planificado. Y una de las maneras que Él planificó fue en hacer el tiempo, dividirlo por etapas, minutos, segundos, años, siglos, pero la manera que lo mira la Biblia también es en las dispensaciones. Dividió el tiempo en 7 dispensaciones: la dispensación de la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y los juicios. La palabra, el término dispensación quiere decir la manera en que el Señor iba a administrar o gobernar ese periodo de tiempo. Entonces me gustaría enfocarme un poquito en la dispensación número 5, que es la ley. Esa empieza desde que el pueblo del Señor salió de Egipto hasta la muerte de Jesús en la cruz. En ese tiempo fue cuando se le enseñó al hombre que tenía que expiar sus pecados. Y eso está en Levítico 5, versículo 15. Dice así: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en siclos de plata, del siclo de santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la 5ª parte. Y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. En el 17 dice, 5:17 dice: finalmente, si una persona pecare, o si hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción, y ciertamente delinquió contra Jehová. Es decir, que si nosotros, ya sea conociendo las Escrituras o por ignorancia, cometemos algún pecado, algo que está en contra de la palabra del Señor, somos culpables. Y aquí en esa lectura que tuvimos, dice que el hombre para ese entonces debía de tomar un carnero, y el carnero con su vida pagaba por los pecados del que ofrecía el sacrificio. Dice que la palabra expiar, según el diccionario, dice borrar las culpas por medio de algún sacrificio. Entonces, cuando la dispensación de la ley viene siendo como se viene reflejando en la dispensación de la gracia,
todo lo que en la ley correspondía a los sacrificios que se llevaban a cabo por medio de un cordero, dice que era puro y sin mancha. Al morir Jesús y entrar a regir la ley, la dispensación de la gracia, todo lo que era el cordero se refleja ahora en Cristo Jesús. En Éxodo 12:5 dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. En el Éxodo 12:7 dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. En el 12:13 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Es decir, que cuando la palabra Pascua, su significado es pasar por alto. Entonces, cuando pasaba el ángel del Señor y miraba que en los dinteles de la casa estaba con sangre en los postes y en los dinteles, pasaba por alto. Entonces quiere decir que la familia o la persona que estaba en ese recinto había hecho un sacrificio y sus pecados eran perdonados. Es decir, espiritualmente estaba bien. Pero eso fue lo que sucedió en la primera Pascua. Pero como mencioné hace un momento, todo lo que fue en la dispensación de la gracia, ahora el Señor Jesucristo es el que ha tomado el lugar del Cordero, el cual representaba los pecados de nosotros como seres humanos. En Juan 1:29 dice: y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En 1 Corintios 5:7 dice: limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque en nuestra Pascua Cristo es sacrificada por nosotros. Cristo tomó nuestro lugar. Entonces, me gustaría ver poner un ejemplo que está en la Biblia de cómo es que Cristo tomó nuestro lugar, porque dice en Isaías 53:5: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hubo cura para nosotros. Entonces es decir que el Señor tomó nuestro lugar, pero hay un momento en que antes venía el israelita, agarraba el cordero y él lo llevaba al templo, pero ahora no. El Señor es el que toma el lugar del cordero y él, como dice aquí, y por su llaga hubo cura para nosotros. Él tomó nuestro lugar. Dice que al investigar, al escudriñar qué significa el nombre Jesús, dice que quiere decir Salvador. Ahora el término Jesucristo es Dios hombre, o si no, el Mesías ungido. Pero para aquel entonces, eso lo dice la historia, eso no está en la Biblia, lo dice la historia, que cuando a Jesús le decían el Hijo de Dios, porque cuando empezaba sus oraciones, él los empezaba con la palabra Abba. Entonces a él lo reconocían como Jesús Bar Abba, Jesús el Hijo de Dios. El término Bar quiere decir hijo y Abba quiere decir padre. Entonces la historia dice que a él le llamaban Jesús el Hijo de Dios. Pero dice en
En 1 Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida habéis sido sanados. En Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito cualquiera que es colgado en un madero. Hay uno más en Tito 2:14, dice que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, seguidor de buenas obras. Es decir, que en esta dispensación nosotros siempre somos culpables. No somos inocentes ante los ojos de Dios, pero la manera en que vamos a expiar nuestros pecados es por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Por eso es que mucha gente ahora ha tomado como una moda el ser judío, judaizantes. Tal vez no tienen ninguna raíz hebrea, ninguna raíz judía, pero lo único que están haciendo es menospreciando el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Dice en Mateo 27:16, Mateo 27:15 dice, este es cuando relata, cuando la multitud escoge a Barrabás en vez de Jesús. Dice así, Mateo 27:15, en la fiesta de Pascua, el gobernador romano solía conceder la libertad a un preso que la gente escogía. Había en aquel entonces un preso famoso llamado Barrabás. En cuanto vio a la gente reunida, Pilato preguntó: ¿a quién querés que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a ese Jesús a quien llaman Mesías? Pero me gustaría, antes de proseguir con eso, ver qué quiere decir el nombre Barrabás. Barrabás aparece en los 4 evangelios y aparece en el libro de Hechos, pero siempre en la misma situación, cuando el Señor tomó el lugar de él. De allí de más no dice nada. En Mateo 27:16 que acabamos de leer, dice que era un preso famoso. En Marcos 15:7 dice que era un homicida. En Lucas 23:19 dice que había sido preso porque estuvo en un motín y además lo menciona como homicida. El libro de Juan, capítulo 18, versículo 40, dice que él era ladrón. El apóstol Pedro, cuando estaba hablando en Hechos 3:14, dice que él era asesino y homicida. Pero aquí es donde quisiera yo hacer la comparación de cómo Jesús tomó nuestro lugar. Al investigar el nombre Barrabás, hay una traducción de la Biblia que se llama Arcas Fernández. Esa dice de esta manera, al mencionar el nombre de Barrabás, dice Mateo 27, versículo 16, dice esta versión Arcas Fernández: había en aquel entonces un preso famoso llamado Jesús Barrabás, y ya hay varios diccionarios que dice que se llamaba Jesús Barrabás. Pero al ver qué quiere decir el nombre Barrabás, también significa hijo de Dios, pero como en otra manera de lenguaje. Barrabás quiere decir hijo de Dios, y Jesús, el pueblo le llamaba hijo de Dios porque de esa manera empezaba sus oraciones. Es decir, que entonces los dos tenían el mismo nombre.
Entonces, cuando la gente estaba pidiendo que soltaran a Barrabás y crucificaran a Jesús, entonces en esos momentos estaba llegando al fin la dispensación de la ley y estaba entrando la dispensación de la gracia. Y de la misma manera en que Jesús tomó el lugar de Barrabás, porque dice que Él iba a pagar el pecado de la humanidad, también nosotros, como leímos anteriormente en el Salmo 139, 16, lo voy a leer de nuevo, dice así: en tu libro estaban escritas todas estas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Es decir, que nosotros éramos predestinados, somos predestinados. Aunque andábamos mal, el Señor desde antes nos llamaba a su Hijo, de la misma manera que llamaba a Barrabás, el pueblo, hijo de Dios. También nosotros, cuando no estábamos en los caminos del Señor, éramos considerados hijos de Dios. Por eso es que al principio decía: Jesús tomó mi lugar. Pero antes, ya para terminar, dice que en la ley, en la Pascua, cuando ofrecían el cordero, venían y la sangre la ponían en los dinteles de la puerta y en los postes. Pero ahora, ya en la gracia, nosotros al tomar la Santa Cena, por fe, la sangre del Señor Jesucristo ahora está en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Entonces esa es la seguridad que nos da el Señor de que somos sus hijos. Muchas veces llegan pensamientos de duda o de alguna cosa, pero no. Nosotros somos hijos de Dios para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor bendiga esta plática. Amén.